Ya tenemos acá en cabina a Alfonso Durazo, aspirante a la gubernatura de Sonora. Aspirante todavía, porque no estamos todavía en fechas de decir candidato, pero sí aspirante. Muy buenos días, bienvenido, ¿cómo está? Bien, muy bien, gracias Karina, un gusto estar aquí contigo, con tu gente. Y sí, Gracias. efectivamente, estoy en el proceso de buscar la candidatura Candidatura, aspirante de todavía. Morena a la gubernatura del estado. A ver, yo quisiera empezar y conocer un poquito, hablábamos fuera del corte, pues rompiendo el hielo, como decíamos, ¿verdad? Y hablamos Es de muy Alfonso, fácil es muy romperlo fácil. contigo. Muchas gracias. Fíjese, hemos escuchado a Alfonso Durazo, seguridad, originario de Bavispe. Usted es ingeniero civil, con maestría, estudió. 8 semestres de Ajá. ingeniería civil, Ok, licenciatura, maestría en administración pública, licenciado en Derecho. y licenciado en Derecho, Sí. es maestro en Administración Pública, con doctorado en Política Pública por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores. Nació, Me vas ¿puedo a decir la tener que edad? permitirte. ¿Puedo decir su Karina. edad? Sí, claro, nombre. Nació en 1954. 54 en Bavispe. O sonorense. Oye, agrégame otra A maestría. ver, me falta una. Y te voy a decir por qué. Porque me siento muy orgulloso En del Derecho. esfuerzo que he hecho en el ámbito de la preparación académica. Ujú. O sea, Con posgrados, he pues. estudiado invariablemente al mismo tiempo que trabajaba. Entonces, por ejemplo, el doctorado, pues me costó No, pues, todo. quemada de pestañas. No, entonces, y además me siento, como decía en otra entrevista, creo que las oportunidades que he tenido en mi vida se las debo obviamente a mi madre y a mi padre, el impulso de mi madre, la generosidad de mi padre. Soy parte de una familia de 12, salir del pueblo y que te ayuden económicamente Para hasta estudiar. donde pudieron, pero los libros, la escuela pública y mis maestros. Usted fue estudiante foráneo. Vamos a platicar. ¿Quién es? A ver, brevemente, ¿cómo se describiría Alfonso? ¿Quién es Alfonso Durazo? Yo me describiría como un producto nato de la cultura del esfuerzo, copiándole Desde abajo. desde abajo, sin brincarme absolutamente ningún escalón para tener las oportunidades que he tenido. Eh, Antes me daba pena, pero ahora lo digo con un tinte de orgullo. 2 veces mojado en Estados Unidos. Fue ilegal, o sea, trabajó de manera ilegal en Estados Pues Unidos. claro. Mi A ver. nombre de batalla en Estados Unidos era Conrado. Ah, sí, tenía se llama Corrado. Porque necesitaba el registro ante el Seguro Social y yo no lo No lo tenía, tenía. y tomé el registro de Conrado Durazo, mi hermano, que sí lo tenía y que lo habían detenido y lo habían Y expulsado. aprovechó Y usted yo el aproveché. raite, como decimos. ¿Por qué pregunto eso? Ahorita vamos a pasar al tema, yo sé que muchos al tema que nos compete, que es el tema de seguridad, del que hemos hablado también Sí. mucho, o hemos escuchado. Pero yo creo que un candidato, un aspirante a una candidatura, es importante que la gente no nada más se vaya con el tema de las propuestas, sino también quién es como humano, quién es el que va a representar al pueblo. A ver, dígame, ¿cuáles son sus virtudes, sus defectos? Brevemente, a ver, platíquenme. Yo creo que mi principal virtud sería la disciplina. Soy una gente entregada al trabajo históricamente. Bueno, haber trabajado con Luis Donaldo, que Exacto, era particular como particular. secretario particular en el PRI en Cedesol en la campaña presidencial hasta el día de su asesinato. Una gente honesta, transparente, entregada a la chamba. Consecuentemente yo tenía que actuar actuar en consecuencia con Andrés Manuel, una gente limpia, entregada a la chamba, disciplinado, comprometido, pues consecuentemente tengo yo que actuar en los mismos términos. Pues si le aprendió a gente Y yo diría, sin ánimo de presumir ni de compararme con nadie, que son virtudes que también me caracterizan a mí. ¿Y sus defectos? Dígame su Pues, principal defecto. Yo creo que el principal defecto sería ser
buscar perfeccionista. Es perfeccionista. No me gusta, pero lo soy. A ver, acaba de dejar su cargo como secretario de Seguridad Pública, lo anunció, se da pues anuncio de alguna manera en su tierra natal, en una inauguración del cuartel. ¿Cómo se sintió? Porque le dio la espalda, le dio la aprobación ahí el presidente, y de ahí para acá ya usted de encomienda deja su cargo hace unos días, recientemente, y empieza con esta situación. ¿Logro o fracaso, o el mayor fracaso dentro de ese último trabajo que usted tuvo como funcionario federal? ¿Cuál sería? A ver, primeramente déjame decirte, Andrés Manuel ha sido realmente generoso en sus expresiones conmigo. Bueno, el presidente dijo que era muy buen funcionario. Lo dijo en Bavispe, pero ya que estamos en estas, déjame decirte también que lo ha dicho en otras ocasiones, y yo lo asumo como una expresión de su generosidad. Él es un hombre muy generoso, muy sencillo, y cuando dice eso de mí, obviamente cuando lo dice ¿No se sintió incómodo? En mi pueblo, fue criticado. Fue criticado. Uh-huh. Mira, me halagó en lo personal, pero también soy una gente sencilla, sin tirarme al suelo, soy una gente modesta, consecuentemente no creas que me resulta fácil procesar los reconocimientos, vamos a decirlo. Mi mayor logro en la Secretaría de Seguridad, primero haber creado la Secretaría, haber rediseñado el Gabinete de Seguridad, que me tocó coordinarlo. Son tareas que no se sienten, pero que si no cuentas con esos instrumentos, si el gobierno no cuenta con esos instrumentos, no puede ser eficaz en el combate a la inseguridad. La desaparición de la Policía Federal y la creación de la Guardia Nacional. ¿Tu mayor logro, la creación de Guardia Nacional? Por Sin duda, la creación de la Guardia Nacional. Dentro de los principios de la nueva o de la cuarta transformación está no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. ¿Alfonso Durazo ha mentido? ¿Ha robado? No. ¿Ha perdido el respeto a las personas? Absolutamente no. No robar, no mentir, no traicionar al pueblo. Se ha hecho un escándalo de esos principios de Andrés Manuel, pero a ver, es elemental que un funcionario, un gobernante, pues claro, no robar, no mentir, no traicionar. ¿Y por qué nos escandalizamos cuando debería de ser exactamente así? Es más, ni siquiera deberíamos de estar preocupándonos porque los funcionarios no roben, no mientan y no traicionen al pueblo, porque eso es la esencia, la base, pues, de un desempeño correcto como servidor público. Vamos a iniciar pues en las próximas semanas un proceso pues electoral. ¿Cómo va a llevarlo? ¿Va a ser con respeto hacia los otros aspirantes o no? Porque ya hubo un rozoncito ahí con Ricardo Bours, en donde usted pues le comentaba que tiene una crisis existencial y luego responde Robinson, Bours también. ¿Va a ser de respeto? ¿Está usted dispuesto a respetar a sus contrincantes? En mi primera reunión con la gente de Morena, planteé que está en mi naturaleza la tolerancia, está en mi naturaleza la vocación de servir, está en mi naturaleza el tratar de entenderme invariablemente con la gente. Nada más que no soy ingenuo, Karina. Uh-huh. Y yo sé que el equipo de Ricardo Bours estuvo buscando información, promoviendo cuestionamientos, y a mí no me gusta contestarle a los mensajeros. También lamentablemente está en mi naturaleza hablar de frente, y yo no voy a mandarle mensajes a los voceros, se los voy a mandar invariablemente a los autores intelectuales. O sea, soy un agente de vocación constructiva, pero no soy ingenuo, y espero, por el bien del Estado, que llevemos una campaña cordial, sin campañas negras, pues. Sin campañas negras. Haré un esfuerzo invariable
por no contestar a esas campañas negras, pero tampoco dejaré pasar infamias, falta de respeto personal a la familia o falsedades que se convierten luego en virtud, se convierten en verdades en virtud de que las asumen los medios y las dan por Y hecho. la población que finalmente es la Claro. que importa en este sentido, Sí. porque es la que va a votar. Antes de pasar al tema de seguridad, ¿usted dejó Sonora hace cuántos años? ¿Conoce todo el estado en sus cargos? Me imagino No, que sí. nunca he dejado Sonora. Bueno, ¿se fue a vivir No, a la Ciudad de México o no? bueno, ¿Va y viene? No, me fui a vivir ahora que me invitó Andrés ok. Manuel como secretario. Pero déjame decirte, después del asesinato de Luis Donaldo, renuncio al PRI y me quedo fuera en el gobierno de Zedillo y me vengo a vivir a Sonora. Y regresa con Fox. Regreso con Fox, 3 años, renuncio y regreso a vivir a Sonora. El 2006 soy candidato al Senado, recorro el estado a ras Los de 72 suelo, municipios. a ras de suelo como no lo hace ningún candidato, lo recorrí el Todos estado. dicen que sí, oiga, todos dicen que lo conocen al 100%. Todos dicen que sí, pero algunos son puro cuento, en buen plan. He recorrido el estado invariablemente acompañando a Andrés Manuel, fui coordinador de su campaña el 2006, el 2012 soy candidato al Senado, recorro el estado, el 2018 soy candidato al Senado, recorro el estado. A ver, esa es parte de una campaña que porque estás en la Ciudad de México con una responsabilidad federal, ya te desligaste del estado. Te digo una cosa, el estado no se conoce desde una mansión en la que tú vives. ¿Cree usted que la gente, la población sonorense, se identifique con usted? ¿Cree que la gente pueda seguir su proyecto? Yo creo que sí. Digo, ya tenemos a la 4T acá en Sonora, ¿verdad? Yo creo que sí, porque en primer lugar he tenido una vida congruente con lo que planteo. Soy congruente, estoy convencido de la necesidad de impulsar en Sonora los principios de la 4T, los voy a repetir, les debe causar escozor a algunos, pero no robar, no mentir, no traicionar al pueblo, no puede haber un gobierno rico con gente pobre, tenemos que combatir la corrupción y el gobierno separar al poder político del poder económico para poder ponerlo al servicio de la gente. Una cosa así de elemental. ¿Qué principios y quiénes son los políticos? Yo me imagino que le aprendió a Luis Donaldo Colosio, pero también en una importancia alternancia cuando fue el tema de Fox, o sea, el Partido Acción Nacional. Pero usted dígame, ¿a quién le aprendió? ¿A quién le debe su formación también? Porque usted empieza joven en el tema de la política. ¿A quién le aprendió? Mira, yo creo que primeramente la base de mi formación es sin duda familiar. Los valores de la familia, para bien o para mal, porque no somos perfectos, pero luego debo muchísimo a mis maestros. Tuve invariablemente una relación entrañable con todos ellos, consecuentemente fueron una extensión de mi formación. Debo mucho, como decía, a los libros, a mis propias lecturas, debo mucho a la escuela pública. Yo fui formado, soy un producto nato de la escuela pública, salvo mi doctorado que lo hice en el TEC de Monterrey y escogí al TEC en buen plan por el horario del doctorado. Me queda claro, pero políticos, a ver, nombres, ¿a quién admira usted? ¿A quién le aprendió? A Reyes Heroles, por ejemplo. Yo era subsecretario de televisión en la Secretaría de Gobernación con Reyes Heroles. Lo fui también, fíjate nada más, pues la gente que nos escucha muy probablemente ni siquiera nacía, a Enrique Olivares Santana, que fue secretario de Gobernación, un viejo serio, decente, honesto, tranquilo. Le debo, por supuesto, a Luis Donaldo Colosio, muchísimo. ¿Más que a Fox? No. ¿Más que a Andrés Manuel López Obrador? A ver, creo lamentablemente que al presidente Fox
no era una figura a la que le pudieras aprender. Si ese, más una campaña, si ese una hubiera, imagen. bueno, en campaña fue un excelente candidato, no lo podemos negar. La verdad es que engatusó a mucha gente, a millones, millones votamos por él, creyendo que efectivamente una vez que llegara al gobierno iba a hacer lo que lo que proponía en campaña. Lamentablemente no fue así. Yo trabajé en su gobierno, pero no fui jamás ¿Se decepcionó del panista. gobierno No, de bueno, Vicente Fox? nos decepcionamos millones de mexicanas, de mexicanos, y por eso yo renuncié. Y entra Morena. Yo estaba en una posición muy cómoda. Renuncio. Y la verdad es que no quería absolutamente nada con la política, nada con el sector público. Traté de construir y logré algo, un esfuerzo económico desde el sector privado, pero finalmente, desde el asesinato de Luis Donaldo y cuando renuncio al PRI, yo digo, voy a sumar mi esfuerzo político a aquel proyecto que busque un cambio en el país. No lo logramos con Vicente Fox y me incorporo hasta 3 años después de mi renuncia a Los Pinos, me incorporo al proyecto de Andrés Manuel el 2006 y me siento satisfecho porque Andrés Manuel está haciendo en el gobierno exactamente Lo que usted quería, lo que yo quería y también lo que nos había ofrecido en campaña. Nos guste o no, Andrés Manuel es un hombre congruente con lo que ha propuesto en sus campañas políticas. A ver, yo sé que muchos... ¿Vamos a ir a la pausa? ¿Vamos a regresar o continuamos? Ahorita vamos a la pausa. A ver, en este tema... me dice que no, por acá me dice que no me contestó la pregunta, pero bueno, vamos a ahorita. No, a ver, regresamos. A ver, nos vamos con el tema de seguridad, porque yo sé que mucha gente nos está preguntando, e incluso si hay oportunidad, a lo mejor podemos sacar 2 preguntas del auditorio, déjenme nada más que nos alcance el tiempo. Nos dice usted, bueno, el tema de la seguridad, usted trae el antecedente, el secretario de Seguridad, su mayor logro, la Guardia Nacional. Sin embargo, tenemos en Sonora índices en homicidios dolosos elevados, se ha crecido, usted daba datos de 2018, 2019 y como el porcentaje de reducción fue mínimo. ¿Cómo enfrentar cuál cree usted más bien, si me permite la pregunta, que sean las principales problemáticas? Yo puedo percibir que es la seguridad, el tema del empleo, usted dice que es la corrupción. La gente quiere seguridad. Con toda la experiencia que usted trae y los resultados que han sido, como usted dice, a nivel nacional y no tanto estatales, ¿qué hay que hacer? Ha dicho en constantes ocasiones que le toca al Estado y a los municipios, pero de usted asumir el Estado, pues le tocaría enfrentar esto. Por supuesto. Entonces, no es la Guardia Nacional. A ver, no, sí es la Guardia Nacional también. Yo diría que el gobierno federal ha hecho un esfuerzo extraordinario a nivel nacional, que se refleja de alguna manera en Sonora. Esto ha permitido que en 21 estados del país baje la inseguridad y en 11 se ha incrementado, entre ellos Sonora. En el caso de Sonora, el 27%, pero particularmente en homicidios dolosos. En 14 de esos delitos, de los delitos, 14 de 17 a los que les dábamos seguimiento a nivel nacional, en 14 de ellos también ha descendido en el estado. Por ejemplo, el secuestro, el robo a casas habitación, el robo de vehículos y otros también ha bajado en el estado, pero el de mayor impacto, que es el homicidio doloso, se ha incrementado en el 27%. Pero, Alfonso, ¿cuáles son las prioridades? A ver, la prioridad por la coyuntura es la salud. La segunda prioridad derivada del impacto económico de la pandemia es la economía. Tenemos que recuperar la economía del Estado, tenemos que reactivarla, tenemos que generar oportunidades. Y el tercer tema, que tiene un carácter histórico, vamos a llamar, es el de la inseguridad. Tenemos que dar seguridad. La seguridad. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero, combatir la corrupción. ¿Cómo? O sea, a ver, para llegar a la seguridad es el tema de la corrupción. Usted ha dicho que la creación de la Guardia Nacional, pues ahorita el tema es llegar
tenemos 2.690 elementos, la meta es llegar a 3.800 en Sonora. Sí. Hablamos de un tema de pocos recursos para capacitación, pocos recursos para la preparación, equipamiento y Sí. demás. Y luego dice, hay una contradicción cuando dice que le toca al Estado. Entonces, si no hay una policía capacitada, si no hay una cantidad de elementos adecuada, entonces, ¿dónde estamos parados? A ver, yo digo que tiene que ser un esfuerzo complementario, primero. Pero cada instancia, el gobierno federal tiene que hacer su parte, el gobierno estatal la suya y el gobierno municipal también. La Guardia Nacional no va a andar en temas de barandilla, no va a andar recogiendo borrachos por la calle. La Guardia Nacional tiene una función y creo yo que la está cumpliendo de manera extraordinaria, particularmente con honestidad, con compromiso, con sentido del deber. ¿Qué tenemos que hacer? A nivel estatal tenemos que combatir la corrupción. Si no combatimos la corrupción eficazmente en los cuerpos de seguridad, no nos van a servir para garantizar la seguridad. Tenemos que capacitarlos mejor, entrenarlos mejor. Esto no ya es... no hay Fortasec, ya no hay recursos en ese sentido. Ya, a ver, el gobierno del Estado tiene que hacer un esfuerzo. Por eso, austeridad. No podemos tener un gobierno rico con un pueblo pobre y necesidades elementales mientras hay presupuesto para lo superfluo. Número 2, tenemos que combatir la corrupción. Número 3, tenemos que redefinir las prioridades presupuestales. Hay cosas en las que no puedes gastar. Te voy a decir una barbaridad política, pero el Congreso del Estado, por ejemplo, nos cuesta a los sonorenses casi lo mismo que el gobierno del Estado le da a la Universidad de Sonora. En un lado hay 33 diputados y en el otro lado están más de 30,000 estudiantes. No puede ser, por ponerte un ejemplo. Hemos visto cosas. Ahorita, por ejemplo, la percepción de inseguridad, de acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, la ENSU, que ya se los hemos dado a conocer acá, Sí. realizada por el INEGI, en la primera quincena de septiembre de 2020, durante ese mes, el 67.8% de la población de 18 años y más se consideró vivir en su ciudad que es insegura. O sea, 7 de cada 10 personas actualmente nos sentimos inseguras. Sí. La zona caliente aquí en el estado, Guaymas, Caborca, Empalme, Caborca, donde nos dimos a conocer Obregón. a nivel internacional por esta familia estadounidense de Arizona que vivió una situación terrible, pero que están matando policías. Se acaban de matar hace unas 2-3 semanas un elemento de la Marina, lo remataron en la ambulancia. Sí. Entonces, no nos podemos seguir acostumbrando, Alfonso, al tema de inseguridad. ¿Qué le decimos a la gente de Hermosillo y a esas 7 de cada 10 personas que se sienten inseguras? El tema de Caborca, el tema del Valle del Yaqui, somos primer lugar en fosas clandestinas también, estamos entre los 10 estados con más fosas clandestinas. ¿Qué hacemos? A ver, primero decirte que recibimos el país oliendo a pólvora, que recibimos el país con niveles altísimos de violencia y que sería utópico, sería irresponsable decir que ese problema lo vamos a resolver de un día para otro. Me queda claro. A ver, aunque no nos guste, ¿qué hicimos estos 2 años? Construir los elementos, dotar al gobierno de los elementos imprescindibles para ser eficaz en el combate a la inseguridad. Con la Guardia Nacional es un instrumento que todavía está en formación, está en crecimiento. ¿Ha funcionado la Guardia Nacional? Ha funcionado de manera extraordinaria. Nada más para que te des idea de la complejidad de la creación de un organismo como la Guardia Nacional. Hace 5 años la Policía Estatal tenía 835 elementos. 5 años después tiene 900. Ya hay La Guardia 97,800. La Guardia tiene en 16 meses casi 100,000 elementos. O sea, con 900 policías estatales. 97,800 elementos. 97,800, pero creciendo.
Entonces, 900 policías estatales no pueden complementar el esfuerzo que requiere hacer el Estado para ser eficaz en coordinación con la Guardia. Sonora tiene un déficit de 40% de policías estatales y municipales, y nos guste o no, si no resolvemos ese problema, no vamos a resolver la inseguridad. ¿De dónde va a salir el recurso? Porque no lo tiene la Federación, no lo tiene el Estado y no lo tiene... Recorte de presupuestos, ¿de ahí va a salir? Tiene que ajustarse el cinturón el gobierno del Estado, como lo ha hecho el gobierno nacional. ¿O de dónde salió el presupuesto para la Guardia? Porque tampoco la Federación tiene. Pero te digo una cosa, a la Guardia Nacional no le ha faltado un quinto de presupuesto, de ajustarse el cinturón, de combatir... Pero a la estatal y a la municipal sí. De combatir la corrupción. Bueno, hay que hacerlo a nivel estatal. A nivel estatal, a nivel del gobierno estatal, austeridad, pero también en los municipios. Se acabaron las cominonas. Son los más pobres, oigan, menos presupuesto cada vez, no les alcanza. No. Hay municipios, de verdad. Hay municipios muy pobres, pero hay municipios grandes que tienen recursos y que tienen que redefinir sus prioridades. No pueden seguir gastando en lo mismo. O sea, si no entendemos eso, ¿por qué tienes gastos de representación? ¿Por qué tienes recursos para comilonas, para fiestas, para celebraciones y no tienes para mejorar un poquito a la policía? A ver, tenemos que entenderlo, es un tema difícil, pero tenemos que aceptarlo con realismo, porque entonces nos echamos en la hamaca y decimos que esto no tiene solución. Tiene solución. Ok, a ver, 2 puntos. Estuve hablando con transportistas y con gente. Hay 2 puntos ahorita inseguros en tramos carreteros. El tema de los yaquis, en el que ya se ha hablado por parte del gobierno federal y donde es una problemática que existe, pero también está la zona insegura que es Santana hasta Sonoita. Ahorita en tramos carreteros en donde ya hay hasta afectaciones a familias automovilistas, te bajan de los carros y demás. Si podemos abordar rápidamente este tema para pasarnos al económico, ¿cómo ve? A ver, en el caso de los yaquis, bueno, hay una propuesta del presidente de la República, el Plan Nacional de Justicia para los Yaquis, que va avanzando de manera extraordinaria. No, de manera extraordinaria, es un hecho histórico. Sin embargo, al interior de la comunidad yaqui hay diferencias. Y en esas diferencias hay grupos que van y protestan con la toma de la carretera para votear. No estoy de acuerdo. Hay que trabajar con la comunidad para que retirarlos. Claro que sí. Pero no se ha hecho tampoco en meses. No se ha hecho. Años. No se ha hecho, pero hay que trabajar políticamente con la comunidad para que sea la propia comunidad la que los retire, porque la comunidad se siente insatisfecha. Respetando sus derechos. Claro, respetando sus derechos. ¿Tú no registras un acto de represión en el gobierno de Andrés Manuel? No lo registras. En el ámbito federal no lo registras. No digo que no haya habido actos de represión a nivel estatal, pero no por un cuerpo federal, particularmente no con la Guardia. Así es que invariablemente lo que hagamos lo haremos respetando los derechos. En el caso de Caborca, tenemos que fortalecer la presencia de la Guardia Nacional, del Ejército y de la Policía Estatal. Tenemos que reubicar elementos porque en ese momento no hay fuerza suficiente derivado del déficit de la Policía Estatal. Entonces tenemos la Guardia Nacional, tiene que moverse el Ejército y la Policía Estatal de otras zonas para reforzar la presencia en esta región que mencionas, de tal manera que su presencia genere una disuasión ante los grupos criminales. Pero al mismo tiempo, Karina, no te va a gustar lo que te voy a decir, pero tiene que participar las instancias de procuración de justicia. Tienen que hacer sus investigaciones, tienen que hacer sus detenciones de los criminales que generan estos niveles de violencia,
porque la Guardia y la Policía Estatal contienen, pero las investigaciones las tiene que hacer la Policía Judicial del Estado. Y eso depende de la Fiscalía de Justicia del Estado, que es autónoma. Antes de pasar al tema económico, ¿qué calificación se pondría usted como, siendo autocríticos, como exsecretario de Seguridad Pública y hablando de este tema de homicidios dolosos, de que no ha parado la seguridad de nuestro Estado? ¿Qué calificación se pondría? A ver, no lo pondría, no podría yo ponerlo en esos términos. Sí te diría que en conjunto el gobierno federal hizo el mayor esfuerzo y que yo dejé los pelos en esa cerca, que no le regateé absolutamente nada al cumplimiento de la responsabilidad. Pero es un problema que recibimos de décadas y nuestra responsabilidad fue acotar los tiempos para dar respuesta a la gente. En los últimos minutos quisiera preguntarle, ¿cómo mejorar el crecimiento económico del Estado? Vemos crecimientos en otros estados, en Nuevo León, en Guadalajara, en Chihuahua, en Baja California incluso, y Sonora siendo tan rico en el tema de minería, en el tema de ganadería, siendo tan ricos. ¿Qué está pasando y cuál es, qué proyectaría en caso de llegar a... Porque hay inconformidad de los empresarios, hay inconformidad de los sectores hay económicos. Inconformidad. Hay desempleo también. Claro que hay desempleo grave. Tú no nacías, pero hace algunos años. Por favor, a ver, dígame. A ver si... Hace algunos años, Sonora era el segundo estado en relevancia económica en la frontera, solo después de Nuevo León. Sin embargo, Sonora fue perdiendo poco a poco esa posición y hoy es el último de la frontera. Uno de los factores fundamentales es la corrupción y ha ido perdiendo lugar, no obstante que tiene ventajas comparativas superiores a Chihuahua y a Coahuila. Chihuahua, que crece al doble, Coahuila, que crece al triple de Sonora, no tiene playas, no tiene puertos y no tiene la riqueza mineral, la riqueza en recursos humanos, en fin, no está ubicado en la cuenca del Pacífico. Entonces, primero combatir la corrupción y como ya tenemos que cortar, el gobierno tiene que ser coadyuvante de la inversión y generar todo tipo de facilidades y no ser beneficiario por actos de corrupción de las inversiones que buscan instalarse en Sonora. Y veo que nos cortan. Pues no, y gracias, pues mi queridísima pues Karina, yo me quisiera gracias quedar al aquí. auditorio. Espéreme, me encanta. Espéreme, nomás. Se eliminaron fideicomisos importantes en el tema de seguridad, ya veíamos en el tema de la minería, hay afectación, hay una sequía ahorita tremenda también en el estado de Sonora en el tema ganadero, hay muchas afectaciones. Sí. ¿Ya se reunió usted con el sector empresarial? Estoy... Ya estuvo en encuentros, he visto algunas fotografías por ahí. Bueno, en la Ciudad de México tuve algunas reuniones, aquí estoy apenas comenzando. Pero déjame decirte, sí se desaparecieron los fideicomisos y se desaparecieron porque tenían un funcionamiento sumamente opaco. Cuando querías ocultar un recurso presupuestal que tiene sus reglas para ejercerse, reglas muy claras, lo metías en un fideicomiso y entonces ya podías hacer lo que te diera su gana. Se acabó. Al acabarse el fideicomiso, no significa que se acabe el apoyo presupuestal a un objetivo. Dime tú, desapareció el Fonden, que era el Fondo Nacional de Desastres. Ante el desastre en Tabasco por lluvias excesivas y por también el llenado excesivo de la presa La Peñita. Se acaba el recurso, el gobierno federal desatiende a la población porque desapareció el fideicomiso correspondiente. Por supuesto que no. Creo que en el caso de la sequía ya se le planteó al presidente de la República, lo hizo la gobernadora. Yo mismo en la ocasión anterior que estuvimos aquí en Sonora, creo que debe haber un apoyo del gobierno del estado a del gobierno federal y también del gobierno del estado a esa situación.
Satisfecho no creo, ¿verdad? Con el trabajo por todo lo que ha dicho, pero Claudia Pavlovich es una mujer que ha llevado las riendas de este estado en los últimos 5 años. Si resumimos, ¿cómo calificaría su trabajo? Bueno, yo creo que invariablemente se puede hacer un mayor esfuerzo e invariablemente se pueden lograr mejores resultados. Bueno, pues ahí está. Me quedan muchas dudas y seguramente muchas dudas de nuestro auditorio, pero como yo digo, sé que vamos a tener más oportunidad Invítame de platicar de con nuevo, usted. Karina. Hay que ser parejos porque luego nos van a sentir. Bueno. Usted es el primero que viene para abrir con esta serie de candidatos, más bien aspirantes a la gubernatura de Sonora. La mejor decisión, yo creo que para tener una decisión, Alfonso, es estar informados. Y si no conocemos, siempre va a ser el político, bla, bla, bla. Yo creo que hay que conocer, hay que concientizar, y los que nos están escuchando ahorita, ir creándose, ir conociendo más allá a la persona, más que el político. Yo Eso le es recomendaría importante. una cosa a la gente: informarse Es y lo mejor. que no tomen su decisión en función de lo que les estamos diciendo aquí, sino en función de lo que hemos hecho en nuestra vida. Si lo que decimos aquí no es No congruente bastaría, con... no bastaría. Bueno, entonces vean nuestro pasado, no el bla, bla, bla que estamos expresando aquí. Muy bien, muchísimas gracias por Gracias, habernos acompañado. Karina. Un Alfonso gusto. Durazo Montaño, No es por exsecretario de presumirte, Seguridad. pero qué grato programa. Muchas Adiós. gracias, buen día.